Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Hoy en este momento les saluda su hermano en Cristo, Andrés Martínez, de la parroquia de Santiago Apóstol y también miembro del Ministerio de Alabanza Vasijas de Barro aquí en Oklahoma City. Pues muy bien, vamos a continuar con nuestra reflexión de esta serie que estamos compartiendo con ustedes como preparación para la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Así es que le pedimos a ese Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos ayude para poder reflexionar, para poder entender su palabra, pero lo más importante es llevarla a la práctica. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy, en este día, a través del profeta Ezequiel? Ya que nos corresponde hoy la tercera lectura tomada de la vigilia de Pentecostés, que es del profeta Ezequiel, la cual quiero ir desglosándola poco a poco para que vayamos nosotros reflexionando y entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Así es que vamos a proclamar esta palabra del Señor, que es en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco. Mire lo que nos dice el Señor. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver cómo el profeta Ezequiel tiene una visión de tantas. Y no solamente es una visión, sino al mismo tiempo es una profecía que más adelante vamos a ver. Pero aquí el profeta dice que el Señor lo toma, o sea, la mano del Señor se posa sobre él y le hace tener esta visión tan rara, pero que al mismo tiempo es muy especial porque el Señor quería mostrarle algo a él y al pueblo de Israel. Y entonces su espíritu lo traslada, dice que lo coloca en un campo lleno de huesos, pero esos huesos dice que estaban secos y de alguna manera él pues no entendía la visión. El Señor tuvo que explicarle de qué se trataba esto, pero en ese campo, en ese valle, el profeta Ezequiel miró un montón de huesos secos y eso es lo que el Señor le quería hacer ver para explicarle por qué razón él estaba teniendo esa visión. Pero miren lo que nos sigue diciendo. Entonces el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán acaso vivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos hiriles, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán, les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Mire que aquí ya Dios, Yahvé, le estaba revelando al profeta Ezequiel lo que iba a hacer con ese montón de huesos. Por eso le dice: ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? Y el profeta Ezequiel, como para no equivocarse, dijo: Señor, tú lo sabes. O sea, es como diciendo: tú eres Dios, tú lo puedes hacer todo si tú quieres, pero si no quieres también, porque por eso eres Dios. Bueno, entonces le dice: habla en mi nombre y dile a esos huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Mis hermanos, esto es muy importante porque Dios les iba a dar vida, pero tenía que infundir su espíritu para que recuperaran la vida, para que recuperaran la salud, para que recuperaran su cuerpo, porque no tenían carne, no tenían nervios, eran huesos. Pero por eso le dice Dios al profeta: dile a esos huesos que escuchen mi palabra. La palabra de Dios es muy importante, mis hermanos. Aquí nos está dando a entender el profeta, Dios a través del profeta, que necesitamos escuchar la palabra de Dios para no estar como huesos secos. Es muy importante porque la palabra de Dios es vida,
es lo que nos transforma, es lo que nos da la fortaleza, la vitalidad para seguir adelante. Por eso le dice Dios: dile a estos huesos que escuchen mi palabra, y entonces yo infundiré mi espíritu sobre ellos y revivirán. Dice, y entonces volverán a tener vida. Pero esto es muy importante. Recordemos, mis hermanos, que en el capítulo anterior, el capítulo 36, el profeta Ezequiel da una profecía sobre prácticamente lo que Dios está realizando hoy, en este capítulo, donde dice que Él quitará de nosotros, o del pueblo de Israel, el corazón de piedra que tenían, y les pondré un corazón de carne, un corazón que viva, un corazón que lata, un corazón que vuelva a sentir el deseo por Dios, que vuelva a tener ese amor que necesitamos. Y el profeta anuncia esta profecía ya en el capítulo 36, pero ahora en el capítulo 37 ya Dios está realizando lo que había profetizado, que iba a quitar de ellos ese corazón de piedra y les iba a dar un corazón de carne. Y aquí el Señor dice que Él va a infundir el Espíritu para que tengan carne, nervios, y vuelvan a vivir esos huesos secos. Y mire lo que sigue diciendo: yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Mire lo que le dice Dios. O sea, los huesos empezaron a juntar. Dice que hubo como un estrépito, un ruido, un terremoto, pero dice que no tenían vida, no tenían espíritu. Y entonces Dios le dice: bueno, entonces tú háblale, mándale al espíritu que venga de los cuatro lados, de los cuatro vientos, y sople sobre ellos. Aquí vemos cómo Dios ya estaba trabajando con el Espíritu Santo como el soplo de vida, mis hermanos, que ya desde el libro del Génesis miramos cómo Dios, cuando creó al ser humano, dice que no tenía vida, sino que Dios insufló aliento sobre él, o sobre el ser humano, y entonces adquirió vida. Ese es el soplo del Espíritu de Dios, mis hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos, porque a veces podemos estar como huesos secos, o quizás sí, ya estamos como esos huesos que se empezaron a juntar y se empezaron a poner de pie, adquirieron carne, nervios, pero no tenían vida. Qué triste es ver cuando muchas personas están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas, como huesos secos, sin el insuflo, el influjo del Espíritu Santo, sin ese soplo de vida. Y sigue diciendo el profeta: yo hablé en el nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el Señor, está prácticamente diciéndole al profeta: yo voy a cumplir lo que prometí. Yo voy a devolver todo lo que era de Israel, porque recordemos que el profeta Ezequiel está profetizando, está anunciando cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y Dios hace hablar al profeta para que les diga: no se preocupen, yo los voy a restablecer nuevamente.
O sea, yo voy a quitar de ustedes toda esa carga, todo ese vacío que ustedes sienten, porque el pueblo de Israel se había arrepentido, pero tenía que pagar por las consecuencias de su pecado, de su desobediencia hacia Dios. Pero como Dios es bueno y misericordioso, Él promete que los iba a regresar nuevamente a Israel, a su tierra, y que también aquellos que los habían hecho cautivos iban a pagar las consecuencias. Pero lo más importante, mis hermanos, es que Dios es misericordioso y Dios quiere darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Dios quiere soplar su espíritu sobre nosotros, y por eso este día de Pentecostés el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros para que se cumplan las Escrituras, para que se cumplan las promesas de Dios que nos ha dicho: yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Así es que aquellos que están sin esperanza, aquellos que viven sin fe, aquellos que viven una vida desordenada, una vida de pecado, una vida vacía en soledad, o por los momentos que esté pasando usted, el Señor hoy le está diciendo: no te preocupes, yo quitaré de ti ese corazón de piedra, yo quitaré de ti ese vacío, esa soledad, y te daré un corazón de carne, porque voy a poner mi espíritu en ti. Así es que, mis hermanos, yo les invito a que desde el sábado, ya en la vigilia de Pentecostés, nos acompañen. Vamos a estar todos reunidos en la parroquia de San Eugenio desde las 7:30 de la noche hasta las 12, en esta vigilia, pidiéndole al Espíritu Santo que venga y se derrame en abundancia sobre cada uno de nosotros. Y el día domingo, que es el mero día de Pentecostés, pues claro, ir a celebrar en la Eucaristía, en la Santa Misa, y seguirle pidiendo al Espíritu Santo que siga soplando en nosotros, para que si de alguna manera hemos estado viviendo como huesos secos, ahora con el soplo de su Espíritu podamos revivir, podamos tener ese gozo y esa alegría que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos grandemente. Reciban un saludo de todo el Ministerio de Alabanza Vasijas de Barro, y no se olviden que todavía mañana tenemos el cuarto tema que está tomado nuevamente de la vigilia de Pentecostés. Así es que no se lo pierdan, que Dios me los bendiga a todos y gracias por sus oraciones y por su apoyo. Manda tu espíritu sobre tu pueblo, vivifícanos con tu palabra, que no seamos sordos a tu voz.